debido a que es una persona con tanta experiencia, con tantas ocupaciones, que era un sueño, de verdad, que él pudiera decirnos que aceptaba. Pasaron los días cuando Héctor nos dice sí, yo pues celebraba personalmente el asunto porque estamos, estimados colegas, con alguien que tiene mucha experiencia en este campo. Yo voy a decir dos, tres cosas de Héctor, que es enorme su hoja de vida, y con disculpas porque sé que él ya necesita el tiempo para avanzar, pero bueno, no quisiera solo que entrara y no contarles algo de Héctor Guillermo Bazán. Él, dentro del largo recorrido que tiene, yo acá quiero resaltar que es doctor en geografía, graduado en la Universidad de Valladolid, España. Su tesis doctoral es la interpretación de patrimonio geomorfológico en los picos de Europa, una propuesta para su aprovechamiento didáctico y geoturístico. Es máster en investigación aplicada a la educación, también de la misma universidad. Pues el campo en el que se ha movido tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver hoy, ¿verdad? Su experiencia profesional actual, bueno, tiene varias, pero aquí leo que está en la Universidad Provincial de Córdoba, en el profesorado universitario en educación especial, como profesor de ciencias sociales y su didáctica, en el Instituto de Enseñanza Superior Simón Bolívar, también como profesor de historia y epistemología de la geografía, y como profesor de didáctica de la geografía. Pues tiene diferentes ocupaciones, ha tenido dentro de sus proyectos de investigación, está uno que lo describe como participación técnico de campo dentro del segundo estudio nacional sobre el campo de las prácticas en la formación inicial. Ha recibido diferentes cursos, especialmente yo lo que quiero resaltar es de lo que ya he conocido a Héctor, es esa mística, ese profesionalismo y la enorme experiencia que tiene en el campo de investigación. Así es que jóvenes se pueden sentir muy dichosos de contar con el apoyo de Héctor. Nosotros vamos a aprender muchísimo con él también, por eso nos quisimos quedar acá para participar como uno más. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por haber aceptado y sé que esta va a ser una experiencia muy interesante. Queda en tus manos ya la actividad. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel, bueno, por tan generosas palabras. Al seguramente, antes que comenzara la conferencia, la charla del diplomado del día de la fecha, muchos de ustedes pueden haber escuchado la conversación que tenía, bueno, con Irene, que les decía que me parecía fantástica esta propuesta de que de un centro educativo se hiciera una capacitación referida a la enseñanza de la metodología de la investigación en contextos escolares. No suele suceder eso. Por un lado vemos que docentes estén interesados en hacer esta capacitación, en aplicar estas técnicas de aprendizaje y de enseñanza dentro de los contextos áulicos, y menos aún tampoco vemos que el colectivo conjunto de un centro educativo lo pudiera hacer. Entonces me parecía, digamos, ya desde un comienzo, cuando surgió esta idea, me pareció, digamos, muy rica, muy interesante. Renuevo, digamos, los agradecimientos, bueno, tanto para Irene como para el resto del equipo de esta editorial, y también para el conjunto de profes del centro educativo, de poder participar, digamos, en esta capacitación, en este diplomado. Paralelamente, bueno, a lo que aquí vamos a ver, digamos, en estos siguientes encuentros, justamente es cómo hacer investigación en las aulas. ¿Bien? En el día de hoy lo que vamos a trabajar es analizar los principales momentos presentes en una investigación. Voy a empezar, digamos, a compartir. También, digamos, dentro, bueno, de las actividades que comentaba Daniel,
me dedico dentro del Instituto de Formación Docente Simón Bolívar, junto con esas cátedras que comentaba Daniel, también una de las que hace años que doy, es metodología de la investigación geográfica. Los estudiantes conmigo tienen que hacer trabajos de investigación, tipo tesis, ¿bien? Trabajo final de carrera, siguiendo una metodología de estudio. También, digamos, con otras actividades ligadas a mi rol docente de hace 20 y pico de años, he realizado también algunos trabajos de investigación en el aula, que hemos participado en algunas competencias que son frecuentes en mi medio. Yo vivo, digamos, en Argentina, en la ciudad de Córdoba. A medida que vayamos viendo, vemos algunas diapositivas, siéntanse libres ustedes para también intervenir, para hacer alguna pregunta sobre algún tema. Tranquilamente, en el caso que después, de finalizado el encuentro de hoy, quieran acceder nuevamente vemos a la grabación, y les surjan algunas dudas, también pueden hacerlo a través de la mensajería o el intercambio de correos. Ahora sí empezaremos a compartir. Cuando desde la editorial me propusieron participar en un evento como este, fue un gran desafío, porque si bien, digamos, es una temática que vengo trabajando desde hace años, desde distintos sitios, el desafío fue resumir en algunos encuentros, 4, la enseñanza de la investigación. En la cátedra que tengo, lo puedo hacer en un año, o en un año hacemos, digamos, ese trabajo final de investigación, pero acá, digamos, se comprime, digamos, en menos tiempo. Esta es, digamos, mi dirección de correo particular, igualmente también dentro de la plataforma de Piedra Santa, también nos podemos comunicar. Nosotros, en investigación, tenemos dos grandes campos, o dos grandes paradigmas, ¿bien? El paradigma positivista, ¿bien? Que ha generado el modelo cuantitativo, y también un paradigma cualitativo, que construyen conocimientos desde dos métodos distintos, ¿bien? Que ya vamos a profundizar eso. Pero más allá de que tengan dos estructuras, dos maneras de esa construcción de conocimientos distintos, tienen puntos en común. Estos dos enfoques llevan a cabo observación y evaluación de los fenómenos. A partir de esa observación, se van a establecer suposiciones sobre lo que se está observando, lo que se está evaluando. Después lo que van a hacer es recabar, información para poner esas ideas, sabremos si tienen un fundamento. ¿Bien? Revisar esas suposiciones, ¿bien? Tal fenómeno sucede por esto, por esto, por esto. En base, digamos, a mis investigaciones, yo voy a fundamentar, a demostrar si ese supuesto ha sido correcto o no. ¿Bien? Y luego, en base, digamos, a nuevas observaciones y evaluaciones, yo voy a tratar de fundamentar esas suposiciones o incluso generar otras. Nosotros dijimos, a ver, que tenemos dos grandes tipos de métodos, de enfoques para hacer investigación. Ya sea, digamos, investigación académica en las universidades o en centros específicos de investigación, como también la que podemos hacer en el contexto escolar. ¿Bien? Que tienen tienen marcos teóricos distintos. Dijimos uno era el cuantitativo y otro el cualitativo. Pero también existe un tercer tipo de enfoque, que es una mezcla de algunas características de estos dos supuestos. Dijimos que el método cuantitativo tiene un marco referencial, un marco teórico más estructurado. Es el positivismo, neopositivismo, pospositivismo.
Mientras que el cualitativo no, tiene, digamos, otros marcos teóricos, otras maneras de construir ese conocimiento. Dentro de algunos de esos marcos teóricos, marcos referenciales, la fenomenología, conductivismo, interpretativismo. Teniendo en cuenta esas gafas, esos lentes con los cuales yo miro la ciencia, va a ser todo lo que se desprende después. Por eso, vamos al final, la meta de investigación en el positivismo va a ser describir, explicar los fenómenos y probar nuevas teorías. Porque yo lo que voy a tratar de hacer con ese método, que tiene ese marco teórico, generar leyes generales, o establecer leyes generales. ¿Bien? Mientras que con el cualitativo, no, a mí no me interesa, desde ese enfoque, establecer leyes generales. ¿Por qué? Porque considero que cada realidad que voy a estudiar es única e irrepetible, con lo cual no puedo establecer comparaciones, en el sentido de voy a analizar 3, 4 casos, y voy además, a partir de esos análisis, establecer teorías. No, porque son realidades tan distintas que eso no me va a permitir establecer esas teorías. Por eso, dentro de las características del cuantitativo, voy a utilizar mucho estadística. Voy a medir el fenómeno que estoy estudiando. ¿Bien? Voy a hacer, digamos, un análisis de causa y efecto. Mientras que en el método cualitativo no me interesa utilizar de esa forma la elaboración del conocimiento, sino que yo lo que voy a interesarme es comprender en profundidad un fenómeno que esté estudiando. Por eso no voy a utilizar mucho la estadística, sino voy a utilizar otras ciencias y otras técnicas que me van a ayudar a explorar esos fenómenos en profundidad. ¿Bien? Todos tienen, digamos, sus pros y sus contras, cada uno de estos enfoques. En lo cuantitativo, a mí lo que me va a interesar como investigador es generalizar los resultados que yo obtenga. También voy a hacer una réplica de esos experimentos en distintos contextos para saber cómo se comporta una sociedad, o más que sociedad, un fenómeno que haya estudiado cuantitativamente. ¿Bien? Mientras que en lo cualitativo, yo voy a contextualizar con las técnicas, voy a contextualizar ese fenómeno que esté estudiando. El proceso que yo voy a llevar a cabo para hacer esos diseños de investigación, en lo cuantitativo va a ser bien estructurado. ¿Bien? Mientras que en el cualitativo va a tener, digamos, una secuencia, pero va a ser bastante más flexible. No va a ser algo lineal, que sí está presente, en el cuantitativo, que primero tengo que hacer este paso, después tengo que hacer este otro, después este otro, sí o sí. En el cualitativo, no necesariamente, obviamente tengo que tener una serie de pasos, que sí, pero no necesariamente tiene que ser uno primero, después el otro, y después el otro. Por eso, digamos, ese diseño en el cuantitativo va a ser bien estructurado y tiene que estar bien delimitado antes de que se recolecte la información. En el cualitativo, acordémonos que tiene otros marcos teóricos, son mucho más flexibles, por eso también va a ser flexible ese diseño de investigación. Muchas veces se va a ir construyendo a lo largo de esa investigación. ¿Bien? Cuando hablo de diseño de investigación, menciono, digamos, los principales momentos de la investigación, que ya lo vamos a ver. Algunos de esos momentos de investigación son justamente el planteamiento del problema. ¿Bien? En el ese planteamiento del problema que yo vaya a investigar, sea con un enfoque o con el otro, en el enfoque cuantitativo,
tiene que ser delimitado, bien específico, poco flexible. ¿Bien? Mientras que el cualitativo es todo lo contrario, va a ser más libre, más flexible. Seguramente en algún momento de nuestras carreras hayamos trabajado con algunos contextos académicos que hablaban justamente de hipótesis, o nuestras investigaciones que hayamos hecho en algún momento de nuestras trayectorias profesionales, hicimos algunos trabajos que tenían hipótesis. En el enfoque cuantitativo es necesario que esté esa categoría, ese momento. ¿Por qué? Porque aparte de esos supuestos que yo voy a enunciar, el resto de mi trabajo va a consistir en saber si las acepto o las rechazo. ¿Bien? Pero el método cualitativo no necesariamente tengo que partir de una hipótesis. ¿Bien? Y muchas veces esas hipótesis van surgiendo a medida que yo vaya haciendo la investigación. Y no necesariamente como en el cuantitativo tiene que estar desde un principio. Cuando yo recolecte datos, porque tanto utilice un método u otro, yo voy a recolectar datos. ¿Bien? Ya vamos a ver también cuáles son las técnicas que vamos a utilizar para qué técnicas se sugieran más apropiadas para un enfoque o para otro. En la finalidad del análisis de los datos, en el método cuantitativo, el enfoque cuantitativo, en el paradigma cuantitativo, va a ser describir esas variables que yo tenga en mi investigación para explicar cambios y movimientos. Mientras que esas variables que yo tenga en mi método cualitativo, y en esos datos que yo vaya a identificar esas variables, voy a analizar y comprender a las personas y sus contextos. En ambos yo voy a tener datos, pero la finalidad del uso de esos datos va a variar. Dije anteriormente que en los dos métodos, en los dos enfoques, yo voy a recolectar información. Como el método cuantitativo tiene marco teórico positivista, y yo voy a querer establecer leyes generales, yo me voy a apoyar mucho en la estadística. Por eso, la forma en que yo voy a representar esos datos va a ser a través de estadística. ¿Bien? A través de muchos gráficos, a través de instrumentos que me permitan mostrar esos datos obtenidos a través de la observación, medición y de la documentación. Mientras que en el cualitativo, como yo no me voy a apoyar con la estadística, porque mi marco teórico es otro, porque yo no quiero establecer regularidades de un fenómeno, porque yo considero desde este marco teórico que cada realidad es única y diferente. No me voy a apoyar en la estadística, voy a utilizar una variedad de técnicas que me permitan conocer los significados y experiencias de las personas. Como no he trabajado con números, ¿bien? Específicamente, algún número puede haber, y seguramente va a haber en lo cualitativo, pero va a haber otras formas de expresar esos datos a través de textos, narraciones, imágenes, documentos personales de las personas, de los sujetos que participen en esa investigación. Acordémonos que acá, en estos dos enfoques, lo que influye mucho es el marco teórico que los sustenta. Teniendo en cuenta eso, después va a ser mucho más claro saber, digamos, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo en cada uno de esos métodos, de esos enfoques. Por eso, como yo trabajo mucho, como profe cuantitativo, digamos, con estadísticas, y he obtenido esos datos a través de encuestas, por ejemplo, que me facilitan la tabulación de la información, los datos yo los voy a presentar en tablas, modelos estadísticos,
En lo cualitativo no, porque yo he utilizado otras fuentes y he utilizado otras técnicas, ¿bien? Puedo mostrar esos resultados, ese análisis de la información que yo he recolectado a través de audios, narraciones, fotografías, videos, mapas. Prácticamente, como dice el texto, el formato va a variar en cada uno de los estudios. Y el reporte, a ver, la forma en que yo vaya a dar a conocer esos resultados en una investigación y otra también va a variar. En uno va a ser más objetivo, totalmente, digamos, alejado de las emociones, un tono impersonal, y en el cualitativo va a ser distinto, va a ser, digamos, un tono más personal y emotivo. Tampoco, digamos, tan subjetivo, pero sí, digamos, no tan frío, tan distante, como podemos encontrar casos en ejemplos, digamos, del cuantitativo. ¿Por qué? Porque justamente hay maneras de conectarse desde lo cuantitativo y lo cualitativo, maneras de relacionarse entre el objeto de estudio y el sujeto que está estudiando. Si yo voy desde el cuantitativo, voy a analizar algo ajeno al sujeto, puedo separarme física y psicológicamente, ¿bien? Y mi reporte de resultados va a ser de esa característica. Mientras que en lo cualitativo, con lo que siempre sucede, digamos, que el sujeto de estudio, y más que sujeto, el objeto de estudio es el ser humano. Entonces muchas veces hay una dificultad para establecer una distancia entre el objeto y el sujeto de estudio. Todas estas diapositivas fueron resumidas de uno de los textos que figuran dentro del módulo 1, ¿bien? Que es el que también he sacado estas diapositivas, este modelo, que presentan los pasos que debemos seguir en modelo cuantitativo y uno cualitativo. El capítulo es del libro de Hernández Sampieri, Fernando Collado y Baptista Lucio, que justamente se llama Metodología de la Investigación. En donde nosotros podemos ver que en el proceso cuantitativo necesitamos cumplir una serie de pasos sí o sí, y que ese paso después nos va a permitir dar el siguiente, y después el siguiente, y después el siguiente. Mientras que en el cualitativo no hay, digamos, esa secuencia lineal, ¿bien? Y permanentemente hay una vuelta a la literatura que se está leyendo, justamente, digamos, para tener conocimiento de ese fenómeno que se está queriendo conocer. Dijimos, bueno, que en investigación hay dos paradigmas para poder construir ese conocimiento: el cuantitativo y el cualitativo. Un tercero es la unión de características de los dos. Los dos tienen marcos teóricos distintos, que hace que la manera en que se construye ese conocimiento sea de una forma y la otra de otra. Pero más allá que tengan esas diferencias, tienen muchos puntos en común, que es que se observa el fenómeno, pero se va a observar desde gafas distintas, ¿bien? Se va a recolectar información. Antes se pusieron o se establecieron objetivos. Se va a recolectar información utilizando técnicas afines a esos marcos teóricos. Se va a analizar esos datos en coherencia con la manera en que se han recolectado. Después de ese análisis, se va a presentar esos resultados y se va a concluir. ¿Bien? Esos son los principales momentos de cualquier investigación. Lo que va a cambiar es la manera, según utilicemos un paradigma u otro paradigma.
uno de los momentos es justamente cómo identificar el problema de investigación. Y que muchas veces puede ser una de las actividades que insuman mayor tiempo, porque a veces nos cuesta identificar ese tema que vamos a investigar. En uno de los recursos que yo les compartí también, que forma parte de un libro dedicado para profes que hacen trabajos de investigación en educación secundaria en Argentina desde hace algunos años, saqué estas diapositivas en el cual, digamos, se presentan estrategias para poder identificar ese problema de investigación. Que justamente también estas diapositivas son las que yo utilizo para los estudiantes de la Escuela de Magisterio, digamos, en Geografía acá en Córdoba, puedan identificar su tema de investigación para que después, a lo largo del año, podamos trabajar. La propuesta de estas autoras es que uno se vaya haciendo preguntas para acotar, digamos, ese tema que tengamos en mente para investigar. A la hora de elegir una temática que nosotros vamos a investigar, hay dos criterios principales que tenemos que tener en cuenta. Uno es elegir un tema que sea de interés nuestro, porque vamos a tener que buscar material sobre eso durante mucho tiempo y vamos a leer material relacionado durante mucho tiempo. Entonces, obviamente, tiene que ser algo que nos interese, que nos guste. Y también tiene que ser un tema que nosotros veamos que va a ser fácil recolectar información en un tiempo, digamos, prudencial. También puede ser, digamos, que podamos demorar varios años para recolectar información, pero por lo general queremos hacer, digamos, terminar ese trabajo de investigación en un año o en un tiempo más prudencial. Entonces, en este ejercicio que estas autoras proponen para acotar ese tema de investigación, establecen un diálogo imaginario entre dos personas y dicen, yo quiero hacer un tema de investigación sobre Latinoamérica. Bueno, perfecto. Pero ¿qué cosa sobre Latinoamérica a vos te interesa saber? ¿Por qué? Puede ser de gastronomía, historia, patrimonio, economía. ¿Qué cosa puntualmente de Latinoamérica a vos te interesa saber? Bueno, entonces la persona que está ahí escuchando dice, bueno, a mí me interesaría saber, analizar, estudiar ideologías nacionales y populares en Latinoamérica. Bueno, perfecto. Entonces, ese ejercicio hizo que ese gran abanico de opciones sobre estudios de Latinoamérica se acortara. Pero todavía para investigar es un tema amplio. Entonces, volverse a hacer preguntas de decir, bueno, sobre este tema general, ideologías nacionales y populares, ¿qué te interesa saber? Un tema más específico, el ejemplo dice, peronismo en Argentina. Bueno, perfecto. Fíjate vos que partiste de estudios sobre Latinoamérica, te hiciste pregunta para decir, sobre este tema o esta área temática, ¿qué cosa más reducida es lo que te interesa? O sea, llegaste a ideologías nacionales, pero de ese tema, puntualmente, ¿qué es lo que querés saber? Peronismo en Argentina. Bueno, perfecto. Pero de ese tema, ¿qué es lo que querés saber? En este ejemplo, origen del peronismo. Tranquilamente uno te puede hacer otras preguntas o más preguntas puntuales para acotar aún más. Pero ya digamos con esta categoría, uno puede hacerse algunas preguntas que nos vaya a guiar en ese diseño de investigación. Habíamos dicho que en este ejemplo era sacado, digamos, de un libro destinado a profes que van a enseñar en la escuela secundaria trabajos de investigación. Sí, a mí me interesaría saber la base social que se encuentra en el peronismo, cuál fue el papel de las Fuerzas Armadas en el origen del peronismo, cómo influyeron las ideologías nacionales europeas en el surgimiento del peronismo,
qué ideas económicas tuvieron relevancia en los orígenes. ¿Bien? En el mismo documento, que forma parte también del primer módulo, que está puesto ahí en el aula virtual, presentan otro ejemplo haciendo justamente esa misma interacción de decir, bueno, elegís un tema, pregúntate puntualmente de ese tema, qué es lo que querés saber, identificaste ese tema general, puntualmente qué querés saber, y así sucesivamente como para acotar y delimitar, especificar la temática que queremos saber. Cada uno de los profes presentes tendrá, digamos, forma parte de un área de conocimiento particular y podrá hacer ese ejercicio dentro de su área de conocimiento. Entonces, ahí también figuran algunos ejemplos de preguntas que se desprenden de ese tema en general. ¿Qué cambios se produjeron en las pautas alimentarias? ¿Qué motivó el cambio en las pautas alimentarias argentinas? ¿Qué consecuencias tienen para la salud los cambios en las pautas alimentarias argentinas? Yo de la lectura del material, bien, porque yo planteo, digamos, un problema, y voy a hacer, digamos, una lectura de bibliografía que aumente el conocimiento, o que me dé el conocimiento sobre esa temática. De acuerdo de la lectura que yo haga, ¿bien?, puedo decir, bueno, tengo este problema que voy a investigar, y me planteo esta respuesta, supuesta, porque todavía, digamos, no la he comprobado, hablando de un método cuantitativo, ¿bien?, que ese supuesto, esa respuesta tentativa que voy a enunciar, es la hipótesis. ¿Bien? Las pautas alimentarias argentinas en los últimos 10 años cambiaron porque se modificaron rutinas y roles familiares. ¿Bien? Entonces yo después en mi investigación voy a analizar esas rutinas y esos roles familiares, que son las variables, lo que yo voy a medir en mi investigación, para saber si esa hipótesis a lo largo de esa investigación es aceptada o es rechazada. Bien. Por eso es importante, por un lado, definir el tema, la temática que yo voy a analizar, y lo voy a hacer a través de la lectura bibliográfica. En otro ejemplo, también, bueno, de hipótesis, sacadas también del libro de Hernández Sampiere, que forma parte también ahí del módulo. La proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Vean, lo que está en rojo son las variables, es lo que yo voy a medir para saber si se relaciona o no. Seguramente en el próximo encuentro volveremos a trabajar sobre esto, que puede ser muy teórico, pero bueno, la idea es que no lo sea tanto. Otro momento, digamos, de la investigación es el enunciado de los objetivos. Todos somos docentes y sabemos cómo hacer objetivos dentro de la planificación didáctica, lo que nosotros queremos alcanzar como profes, ¿bien?, con la selección de estos temas, de estos contenidos. Por eso yo voy a seleccionar después estos recursos, estas actividades para alcanzar esos objetivos. En la investigación es igual. Bien, entonces yo me propongo, yo tengo esta temática, voy a enunciar los objetivos, que deben ser claros, precisos, como en cualquier planificación didáctica, y que en ese enunciado, claro, preciso de los objetivos, van a estar esos conceptos teóricos centrales de mi investigación. Bien. Por eso, tengo que tener conocimiento de ese marco teórico que voy a elegir para analizar, para investigar lo que quiero hacer. Acá vemos hay un ejemplo de hacer problemas y los objetivos que se plantean, salidos justamente de ese problema, de la situación problemática que yo me planteo.
Problema. ¿Cuáles son las creencias populares que existen sobre el sitio arqueológico de Teotihuacán en el Estado de México? Bien. En anaranjado están las ideas centrales, y vemos, digamos, cómo se corresponden en el problema objetivo general y objetivo específico. El problema fue justamente ese, ¿cuáles son las creencias populares? Bueno, objetivo general, identificar esas creencias populares que existen en el entorno de tal sitio. Un objetivo específico que se desprende del general, conocer la función del mito y las leyendas populares que han surgido alrededor del sitio arqueológico. ¿Bien? En la manera en que nosotros vamos a construir nuestro diseño de investigación, no difiere mucho de la forma en que nosotros como profes planificamos nuestras situaciones didácticas. Porque así como nosotros planificamos, organizamos lo que vamos a llevar a cabo en el aula, o fuera de ella, para organizar justamente ese proceso de enseñanza-aprendizaje y permitir que ese aprendizaje se dé, en la investigación también voy a organizar, ordenar mis pasos para que pueda llegar a buen término. Por eso muchas de esas habilidades que nosotros las tenemos aceitadas como docentes, las trasladamos a la hora de diseñar nuestro proyecto investigativo. En el módulo también figura, digamos, un documento en donde se explica la coherencia que debe haber entre el problema de investigación, el marco las preguntas investigativas, los objetivos, ¿bien? Y en ese mismo documento figuran algunos ejemplos de verbos que podemos utilizar para dar comienzo a los objetivos, ¿bien? Algunos son estos son otra tipología u otros ejemplos, ¿bien? Pero para profundizar aún más, podemos trabajar, digamos, con ese texto. El marco teórico, que es uno de los principales momentos de la investigación, que va a ser, digamos, ese conjunto de ideas que yo voy a utilizar para analizar el fenómeno que esté por estudiar. Porque a través de ese conjunto de ideas van a surgir esos conceptos claves que yo voy a colocar en mis objetivos, en las preguntas de mi investigación, y después a la hora de recolectar la información, analizarlas, van a estar presentes también en la conclusión. Por eso la elección de los supuestos teóricos depende de la orientación que se le va a dar al trabajo y que va a fundamentar nuestra investigación. Acá vemos, hay un ejemplo que extraje, bueno, de uno de los libros que utilizo para explicar justamente distintos momentos de la investigación, que ilustra de manera muy clara cómo a través de esos distintos marcos teóricos nosotros podemos tener abordajes diferentes de un mismo fenómeno. Dice, bueno, el título lleva las realidades sociales. Hace un par de meses, mientras esperaba la hora para ir a la escuela, encendí el televisor y observé que en un anuncio publicitario, la televisora local invitaba a la gente a participar en el noticiero matutino, enviando un mensaje de texto o video por celular sobre cualquier acontecimiento que se presentara en su localidad. Y daba a entender que si la nota era significativa, podría darse a conocer en televisión nacional. Al parecer, ahora cualquier persona puede ser periodista, pensé. El conductor terminaba el spot publicitario con la siguiente frase: a trabajar, ahora tú pones la nota. El asunto no quedó ahí. Cuando llegué al colegio, les pregunté a mis profesores qué opinaban del tema. Cada uno dio su punto de vista. Por ejemplo, un profesor, por cierto, con ideas marxistas, me comentó que solo se trataba de una nueva y feroz estrategia del consorcio televisivo que, con el objetivo de aumentar su poderío económico mediante la plusvalía, consiste que el pueblo les trabaje gratis, sin ningún compromiso laboral,
para que ellos sigan cobrando millones de pesos por los spots publicitarios. Otro, más weberiano, me indicó que lo interesante sería indagar acerca de los intereses de la empresa televisiva, pero sobre todo, las diferentes motivaciones que puedan surgir, entre los individuos para participar o no en dicha actividad. Hubo quien francamente se mostró muy estructural funcionalista y me dijo que estaba de acuerdo con la idea, ya que podría servir para tener mayor seguridad y enterar a la ciudadanía de situaciones que normalmente no se conocen. Eso podría ser una forma de retribución a la sociedad. Finalmente, uno más afirmó que, desde una postura de la teoría crítica, podría explicarlo como una estrategia del aparato de poder que, al amparo del discurso democrático y los valores de la sociedad capitalista, pretende manipular conciencias, pero no ha tomado en cuenta la capacidad reflexiva de los individuos que no se dejarán manipular fácilmente. En fin, me di cuenta que de la forma de entender y explicar la realidad social depende de los supuestos teóricos de los que partimos, los cuales son como anteojos de diferentes colores que nos harán ver lo que ocurre de acuerdo con la gama de la que sea. Ese marco teórico, ese marco de referencias, esas ideas que forman parte de distintos enfoques dentro de cada campo de conocimiento, va a ser las gafas, como acá dice, los anteojos de diferentes colores que me van a ser guía en mi investigación. Por eso, también digamos, acá vemos una situación, una imagen en la cual vemos hay un mismo fenómeno, una misma situación, y hay 4 personas, desde 4 teorías distintas, que lo van a analizar. En geografía hay distintas escuelas que tienen marcos teóricos distintos, ¿bien? Geografías marxistas, geografías de la percepción, geografías más cuantitativas, geografías que estudian las emociones y la relación de las emociones con el espacio, geografía de género, geografía de la percepción, geografía de crimen, geografía de la salud. Y esto es una imagen que grafica justamente cómo un mismo fenómeno es interpretado de distintas formas según esos marcos teóricos. Una de las personas, al observar esa imagen, dice, ¿cómo integrar esto en la síntesis? El otro dice, ¿cuánta pobreza? El otro dice, yo creo que es un problema de percepción. Y el otro dice, creo que algo, no me deja ver la palabrita, dice, quizás modelando un modelo matemático. Son esos marcos teóricos que tenemos cada uno de nosotros, y que seguramente cada una de esas teorías que utilicemos para analizar el problema que queremos investigar, va a ser la guía para buscar esos conceptos claves que forman parte de cada una de esas teorías, y que esos conceptos claves van a estar en cada uno de los momentos de la investigación. Las preguntas investigativas, o sea, cada una, y estoy haciendo rápido para poder llegar, digamos, a tiempo con el tiempo. Como vimos, digamos que identificamos el problema a partir de esas preguntas, a partir de esa pregunta, yo voy a partir de ese problema, voy a desprender algunas preguntas que me van a ayudar a hacer la investigación. Pero no hay que confundir esas preguntas investigativas con las preguntas que yo haga en las entrevistas, en la encuesta o en otro instrumento para recolectar la información. Utilizando, digamos, ese ejemplo inicial de, bueno, que la persona quería estudiar algo sobre el origen del peronismo o sobre las pautas alimentarias, ¿bien? Esas serían algunas preguntas de investigación. Pero yo después voy a desprender de esas preguntas investigativas algunos interrogantes para utilizar en encuestas o en entrevistas. ¿Bien? Es como voy a dar respuesta a un objetivo más específico.
Esto, digamos, lo adelanto y después les muestro a dónde esto está más desarrollado, que forma parte, digamos, dentro de la bibliografía del módulo 1. Esto también figura dentro de la bibliografía del módulo 1, y tiene que haber una coherencia entre esa pregunta investigativa, los objetivos específicos, como vimos, digamos, en una de las diapositivas anteriores. Los momentos de investigación. ¿Bien? No me quiero olvidar que todos somos profes y que vamos a hacer, y van a hacer ustedes algunos trabajos de investigación escolar que tiene algunos puntos en contacto con la investigación que se hace en otros campos, en otras áreas, en universidades, en centros de investigación. Pero tienen objetivos distintos. ¿Bien? En la escuela no apuntamos a hacer ciencia, ¿bien? Pero sí, digamos, a construir un aprendizaje a través de la utilización de un método. Y ese método, o esos pasos que vamos a hacer, también tienen que estar planificados. ¿Bien? Entonces, acá es una impresión de pantalla de una de las fuentes que ustedes tienen ahí, en donde explica, según distintos autores, cuáles serían esos principales momentos para hacer investigación escolar. ¿Bien? Tenemos que planificar, acceder a la información, procesarla, que tiene distintas subcategorías, ¿bien? Hacer uso de esa información, comunicarla. Esta también es otra fuente en donde presenta también otros momentos muy similares. Planteamiento y clarificación del problema, definición de la hipótesis de trabajo, definición del hábito de la investigación de la delimitación de la muestra, recolectar información, elaborar las conclusiones y la representación de los resultados, comunicar y discutir, valorar lo que se haya concluido. Y eso, digamos, es lo último. Y antes, ya veo, digamos, lo que tengamos en el chat. Acá estoy proyectando la página CROPS, en donde todos tenemos acceso, y los materiales que forman parte de este módulo están acá, y seguramente acá estará la grabación de esta charla. En los recursos, a ver si estoy llegando bien. Bueno, ahí ya, bien. Esta, vemos la presentación de estos enfoques para construir el conocimiento cuantitativo y cualitativo, donde yo extraje las primeras diapositivas. Esa información es extraída de esta fuente. Existen otras fuentes más, pero yo consulté esta. ¿Bien? Para hablar sobre distintos momentos de la investigación, que fue lo que nosotros estuvimos trabajando, consulté y les sugiero que puedan acceder a estos recursos. La identificación de los primeros pasos del planteamiento del problema. Yo quiero hacer estudios sobre Latinoamérica, y después el otro ejemplo sobre las pautas en la alimentación, fueron extraídas de este enlace. Es el primer capítulo de ese libro que se les propone a los profes de educación secundaria en mi país a realizar investigación escolar. El otro documento también habla sobre y ejemplifica esa coherencia que debe haber entre el marco teórico, preguntas de investigación. Después, el último, hay un video, y ya paso después al tercero, que tuve la suerte de compartir el año pasado dentro de la cumbre de educación que organizó Piedra Santa, donde trabajé justamente ejemplos de investigación escolar. Desde hace más de 50 años, en mi provincia se realiza una feria de ciencias y tecnología en donde participan estudiantes de nivel secundario, primario y jardín de infante, y también superior. Entonces yo ahí relato y muestro algunos ejemplos de cómo
chiquitos de 4 años, 5 años, pueden hacer investigación y hacen investigación, y hay ejemplos concretos de cómo llevar a cabo esto en el contexto áulico. Y ahí mismo, también al hablarse sobre preguntas investigativas, se profundiza lo que nosotros vimos en el modelo inicial de las diapositivas. Y ahí mismo, en ese mismo documento, o en ese mismo video, muestro, digamos, muy rápidamente un ejercicio que hago hace varios años con mis estudiantes, en lo cual les hago visitar justamente la feria de ciencia, identificando distintos momentos de investigación en ese lugar, porque antes también habían hecho el trabajo, identificar momentos de investigación en artículos de investigación. Y veían que lo que esa misma estructura metodológica contenida en trabajos académicos eran los mismos que respetaban estos estudiantes de 4 años, o de 11 años, o de 15 años. ¿Bien? Lo que está ahí justamente en este documento, en esta experiencia, es la que se describe también acá en este video. Y para puntualizar sobre educación escolar, esa tabla que vimos recién de los principales momentos de investigación fueron extraídas de esta fuente, de Gómez. Este documento corto también de Francesco Tonucci ejemplifica algunas ideas de cómo dar comienzo a modelos y trabajos de investigación en el contexto áulico. Y esta guía de apoyo científico escolar del gobierno de Chile presenta de una manera muy esquemática, muy clara, los principales momentos de investigación, que es una hipótesis, que es el objetivo, qué tipos hay, ¿bien? Como para que también, digamos, nos pueda dar como una guía para lo que nosotros queremos hacer. ¿Dudas? ¿Comentarios? Héctor, Gustavo tiene la mano levantada. Vale. Dejo ¿Qué tal? ¿Cómo puedo está, compartir. estimado Héctor? Mucho gusto. No sé si se me logra escuchar ahí, perdón. Sí, Gustavo, te escucho. Gracias. Pues un abrazo a la distancia y gracias por el Igualmente. aporte de conocimientos que nos está dando. Yo tengo dos ligeras inquietudes. Tal vez no son preguntas directamente, son inquietudes, algunas dudas. Em, es normal en el inicio de un proceso de investigación que a veces las personas no logran delimitar de una manera adecuada, una delimitación espacial o temporal, etcétera. Y por lo menos yo en el caso, yo trabajo con estudiantes del cuarto grado bachillerato, es como decir, ya para ir a la universidad, un grado antes de ir a la universidad, y trabajo el curso de formulación de proyectos, en el cual pues viene de así casando de la mano con lo que ahorita nos está explicando usted. Y ese es un gran reto. Considero que la delimitación, a veces las personas quieren abarcar demasiado o son muy soñadoras y ahí es donde hay bastantes fallos, ¿verdad? Que no logran conseguir delimitar de una manera adecuada y por eso empiezan mal y el proceso va terminando mal. Ese es un gran reto que he encontrado en este proceso. Pero tengo dos dudas específicamente con los objetivos. Yo para plantear los objetivos me baso bastante con esto de las taxonomías. En el caso de las taxonomías, por ejemplo, la de Bloom, en la cual digamos que si el objetivo, no sé si estoy en lo correcto, pero quisiera que me corrigiera si estoy errado, ¿verdad? En las taxonomías, por ejemplo, en el nivel 3 digamos que se presente la taxonomía con un, digamos, ¿qué se podría decir? Como describir, digamos, que esté en el nivel 3. Ahorita no la tengo a la mano, pero por ejemplo, que esté en el nivel 3, el nivel 2 y el 1 serían para los específicos. O sea, yo he visto libros que han implementado eso, ¿verdad? Que no podría pasar del nivel 3 el verbo que se utilizaría para los específicos si el general está basado en el 3. Ese sería una de mis preguntas, ¿verdad? Que
la taxonomía nos brinda esa facilidad. Y la segunda, en referencia a la hipótesis, directamente a la operacionalización de hipótesis. Tengo entendido, pero igual es una duda que siempre me ha surgido, que la operacionalización de la hipótesis como tal de ítems y todo eso, pues no es hasta cierto punto obligatoria en un ámbito cualitativo. En un ámbito cuantitativo, sí, pero en uno cualitativo solamente es decir la hipótesis, digamos, e ir trabajándola, pero no es operacionalizarla como tal en un cuadro, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. No, está bien, Gustavo. Sí, estás en lo correcto. En estudios cualitativos no es necesario partir de una hipótesis como si se ocurre en lo cuantitativo. Muchas veces en los estudios, en las investigaciones cualitativas, las investigaciones surgen a medida que yo voy investigando o cuando estoy finalizando. Eh, con el tema de los objetivos que estabas preguntando, en el documento que establece la coherencia entre planteamiento del problema marco teórico y objetivos, creo, presentan una serie de tablas, justamente retomando esa taxonomía de Bloom. ¿Bien? Acá, digamos, la que yo mostré tiene otras cosas, otros ejemplos como para también, digamos, nutrirnos con otras fuentes. Y déjame preguntarte, Gustavo, vos en esos proyectos que haces con los estudiantes de preuniversitario, digamos, haces, a ver, la finalidad es que ellos hagan trabajos de algún proyecto y lo ejecuten, o solamente lo diseñan. Sí, el curso como tal se divide en dos, ¿verdad? Una primera parte de pura investigación y la segunda ya de generar proyectos. Ahorita por lo de la pandemia, pues se nos hace algo difícil ya ponerlo en acción, digamos. Pero sí se intenta que el estudiante, por lo menos dentro de casa, pueda hacer proyectos de investigación, así como un estudio de casos, digamos, y que eso le promueva a él el poder tener ese ejercicio de investigación adecuado que le ayude a un curso que por lo menos aquí en Guatemala, no sé si allá en Argentina exista, pero se llama seminario. Entonces ese seminario ayuda como para generar proyectos que ayuden a ciertas comunidades a nivel regional, digamos, o a nivel departamental. Entonces, sí se genera eso, ¿verdad? Se genera que a través de una previa investigación se fundamente un proyecto a posteriori, ¿verdad? Bien, porque según, digamos, las distintas literaturas sobre la enseñanza a investigar, se dice que la principal forma de aprender a investigar es investigando. ¿Bien? También, digamos, hay otras formas de poder conocer lo que es investigación, por ejemplo, rodeándose de personas que hayan hecho o consultando personas que hayan hecho investigación, leyendo artículos de investigaciones, leyendo trabajos finales de carrera, son otras formas de poder acceder a ello. Pero a lo mejor seguramente una de las mejores formas para aprender, digamos, la investigación es haciéndola, pero también es la más difícil a veces, porque si no tenemos, digamos, oportunidad para poder llevarla a cabo, se nos complica. Puntualmente, les comento algo personal. Yo les decía que doy la cátedra de metodología de investigación geográfica en una escuela de magisterio de la provincia. Yo estoy viviendo en la ciudad de Córdoba, y estas escuelas de magisterio hay en otras ciudades de la provincia y en otros lugares del país también. Pero no en todos los profesorados el producto final de este espacio curricular es la confección de un trabajo de investigación. Otros únicamente lo que hacen es definir las distintas categorías o distintos momentos de investigación de manera teórica, qué es una hipótesis, qué tipos de hipótesis puede haber, qué alcances de investigación puede haber según tal autor, según tal otro. Y a mí, digamos, lo que me interesa, o me parecía, digamos, más práctico, no solamente conocer esta cuestión teórica, sino que pudieran realizar un trabajo de investigación aplicando
todas estas cuestiones teóricas. Entonces, de esa forma, el estudiante sabrá lo que es una investigación, no tanto, o cada uno de esos puntos de investigación, no tanto repitiendo lo que dijo o leyó de tal fuente, sino por su propia experiencia. Entonces ahí modificará esos conceptos iniciales sobre cada uno de esos momentos de investigación. Por suerte, yo en ese Sí. profesorado doy en 3 años. En cuarto año donde tenemos esa materia, en tercero y en segundo con otros espacios curriculares. En cuarto año me parece, digamos, muy poco tiempo para aprender o para enseñar lo que es investigación y que también pudieran desarrollar una investigación. Entonces, algunos procedimientos necesarios lo doy en segundo y lo doy en cuarto año en otras materias. ¿Bien? Entonces, cuando llegan a cuarto, ya tienen un recorrido que les permite avanzar desde otro lugar. Entonces, cuando les reitero, cuando conocí, digamos, esta propuesta de poder hacer una capacitación de metodología de la investigación con profes de un mismo centro, me pareció una idea fantástica que del mismo instituto se planifique a mediano y a largo plazo la formulación de estos trabajos de investigación que por un lado que no quede únicamente en esfuerzos aislados de algún que otro docente, sino que perdure durante el tiempo. Así como vos, Gustavo, das en ese último año de la carrera del bachillerato ese contenido, ¿bien? Tranquilamente para que vos, más allá de la situación de pandemia, puedas desarrollar algún proyecto concreto, a lo mejor algunas habilidades, algunas estrategias puedan ser trabajadas en otros espacios curriculares pues, de ese mismo año o de años anteriores, para que en ese año puedas trabajarlo desde otra forma. ¿Bien? La idea justamente es que se pueda pensar en distintos trabajos de investigación en el interior de cada uno de esos espacios curriculares que ustedes llevan a cabo, teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de esos espacios, pero sin olvidar que hay muchos puntos en común. Y tranquilamente, a lo mejor el primer año que llevan a cabo estas actividades, se podrán, digamos, ayudar en el dictado de a lo mejor algunos conceptos teóricos, ¿bien? Dentro de cada uno de esos espacios, y después cada uno verá, digamos, cómo irá desarrollando o aplicando, digamos, esos aprendizajes. Y seguramente ya en el próximo curso no va a ser el mismo punto de partida, porque ya tienen, digamos, una experiencia previa de cómo hacer, digamos, investigación en el contexto áulico. Y en el video ahí que yo les comentaba de que compartí el año anterior en la cumbre de educación de Piedra Santa, muestro distintos ejemplos que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes en el aula. Y muchos o algunos de esos ejemplos son hechos por estudiantes de jardín de infantes, obviamente con el acompañamiento de las maestras, que dijeron primero hace esto, después hace aquello otro, pero cuando uno va a visitar esos stands, el niñito de 4 o 5 años te cuenta realmente lo que él hizo. Entonces va a ser mucho más fácil, al haber una alfabetización académica desde tan temprana edad, poder hacerlo de mejor forma cuando uno lo recibe en la secundaria o lo recibe en la escuela del magisterio. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Héctor. No, a vos, Gustavo. Profes, consulta, dudas. Lo que sí les voy a pedir, porque el trabajo de este módulo va a ser justamente que puedan identificar los principales momentos de investigación en un artículo de investigación. Es lo que figura ahí en uno de los documentos que yo les mostraba recién y que también ejemplifico y muestro en la cumbre del año anterior. Mi idea es, y era, de enviarles, digamos, un documento de un texto cercano a su área de conocimiento, ¿bien? Pero no los quiero demorar tanto como para preguntarle a qué espacio curricular dan, para ver si puede encontrar algún texto ligado a su área de conocimiento. Pueden comentarlo, digamos, en el correo,
como no quería y no quiero, digamos, extralimitarme con el tiempo que todos tenemos fijado para hacer nuestras ocupaciones, por eso tampoco, digamos, invertí en esto de presentarnos, para saber, digamos, quiénes son los que estamos en la capacitación, porque quería, digamos, acelerar los dos temas para hoy. En concreto, pueden comentarme, digamos, ahí en el aula, en la plataforma, para ser más preciso, o el correo electrónico, qué materias dan, en qué año, para ver si les puedo dar, digamos, algunos trabajos cercanos a sus áreas de contenido. Y yo tengo otros ejemplos, que son los que utilizo justamente en la escuela de magisterio, para que puedan identificar en documentos muy cortos esos principales momentos de investigación. La idea justamente de este primer módulo es que conozcamos cuáles son esos principales momentos de investigación, conocer, digamos, cuáles son estos enfoques, estos paradigmas para construir el conocimiento, y de acuerdo a ese enfoque se va a estructurar un modelo o el otro, o bien podemos hacer, digamos, una combinación de ambos. Y también conocer algunos ejemplos de investigación en el aula, que podemos trabajarla puntualmente también en el próximo encuentro, o bien adelantándolo, viéndolo ustedes en el video que forma parte del módulo 1. Daniel, Carlos, creo que estamos ya pasados de tiempo, pero no sé si quieren hacer alguna pregunta. Gracias, Héctor. Creo que estamos justos. Colegas, por favor, mantengan interacción con Héctor a través del correo o el foro que está abierto ahí en CROPS. Yo creo que a todos nos quedan inquietudes, pero es difícil así en general plantearla. Entonces, tengan la confianza de hacerlo y de consultarle el trabajo que queda para este lapso, ¿verdad? Ya en el siguiente, el supuesto es que ustedes pues traerían ya algunas de esas comentarios, dudas al trabajo que se haya hecho. Por lo demás, creo que estamos. Muchísimas gracias. Como decía Héctor, creo que todos estamos con tiempo contado, así es que espero que esto ha sido útil. Héctor, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima. Un abrazo a todos los presentes. Ahí me están preguntando el correo electrónico. Ahí se lo estoy escribiendo. Igualmente lo pueden hacer a través del foro, como comentaba Daniel recién, pero ahí les envío mi correo electrónico. Muchas gracias, Héctor, y a todos los que nos acompañaron. Muy buena tarde. Nos vemos en una próxima. Igualmente, buenas tardes. Nos vemos. Feliz tarde, se cuidan.